Gracias, señor presidente. Lo primero que hay que decir es que, antes de ingresar al análisis del decreto y de las consideraciones, que este decreto efectivamente es un decreto de necesidad y urgencia, que modifica una ley y que cumple con los requisitos formales y materiales que establece la Constitución Nacional en el artículo 99. Esto es, fue firmado por el jefe de gabinete en Acuerdo General de Ministros, fue enviado a la legislatura en tiempo y forma, esto es dentro de los 10 días, y esta comisión se está abocando al tratamiento. En un contexto en donde, como bien decía recién el diputado Tonelli, estamos en una situación de emergencia en seguridad, que ha sido declarada por el Congreso de la Nación, pero también por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de un decreto. Y esto nos lleva necesariamente a tomar una multiplicidad de medidas, no solamente vinculadas al derecho migratorio o a la legislación migratoria. Y la Constitución Nacional dice que en los casos en que circunstancias excepcionales impidieran el trámite normal de las leyes y no se tratara de materia vedada, esto es, ¿cuál es la materia vedada que la Constitución establece para impedir que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de la facultad con la cual se encuentra conferida del dictado de decretos de necesidad y urgencia? La materia vedada es la materia tributaria, la materia penal, cuando se refiere a partidos políticos, y también la materia electoral. Sobre estas cuestiones el Poder Ejecutivo Nacional no podría avanzar, puesto que el constituyente previó expresamente que solamente correspondía al Congreso de la Nación abocarse a estos asuntos. A lo largo de las exposiciones y en reiteradas ocasiones y en muchos de los informes que ingresaron en la comisión, hemos visto cómo se descalifica y se insta a la declaración de invalidez del decreto a partir de calificar que estaría el Poder Ejecutivo avanzando en una de las materias vedadas, esto es, la materia penal. Y en esto tenemos que ser enfáticos, señor presidente. La política migratoria no es materia penal. No hay descripción de conductas típicas, ni hay penas. Pero si les cabe alguna duda, si en definitiva se trata de materia penal, el área en la cual estamos avanzando, solamente con verificar la competencia de los tribunales que intervienen ante los recursos que se plantean por ante la Dirección de Migraciones, en sede judicial, uno da cuenta que no interviene la justicia penal, porque no se trata de una materia penal, no se trata de conductas típicas. Estamos en presencia de legislación administrativa, estamos en presencia de derecho administrativo. Por eso los tribunales que intervienen, salvo en el supuesto del artículo 64 de la ley, que no modifica el decreto y que se refiere expresamente al extrañamiento en donde interviene un juez de ejecución, son los tribunales contenciosos administrativos. Esta es la prueba más clara, más palmaria, que en definitiva estamos ante una materia administrativa, no una materia penal. Pero claro, dicen que es materia penal porque la ley de migraciones impide el ingreso o la permanencia o establece la cancelación de la residencia o la ciudadanía a personas que hayan cometido delitos. Y este enunciado ya transforma a la ley migratoria en materia penal. Vamos por el absurdo, señor presidente. Pensemos la ley de ética pública, cuando establece los requisitos de los funcionarios públicos para el acceso a los cargos selectivos y dispone que no tienen que tener condenas penales. Eso tampoco transforma a la ley de ética pública en materia penal. No la transforma, sigue teniendo el mismo contenido legislativo porque no se describen conductas típicas y porque no se señalan condenas penales. Tampoco lo hace la gravedad, no transforma la gravedad del hecho a la materia penal, porque de lo contrario, ustedes imagínense, en el caso de multas penales que fueran inferiores a las multas que se establecen en otras jurisdicciones, no las torna penales a las multas administrativas que se disponen. Entonces esto es importante decirlo, porque de lo contrario, gran parte de la discusión y del desarrollo
del planteamiento avanza sobre premisas equivocadas, avanza sobre premisas que la Constitución no establece y que por el contrario a esta comisión le permiten avanzar en el tratamiento y declarar la validez de este decreto. Y cuando uno dice cuál es la política migratoria o qué posibilidad tienen los Estados de fijar la política migratoria, uno da cuenta que la Corte Interamericana ha dicho que los Estados son soberanos a la hora de fijar su política migratoria y definir a través de la legislación las condiciones de ingreso, permanencia y retiro de inmigrantes en el territorio. Y la República Argentina esto es lo que ha hecho a través de la ley y a través de este decreto de necesidad y urgencia. Y fíjese, señor presidente, este decreto de necesidad y urgencia no restringe, ni la política migratoria de este gobierno viene a restringir el ingreso de extranjeros en el país. ¿Y por qué digo que no restringe? Porque con solo dar cuenta, y acá tengo datos que ha aportado la Dirección de Migraciones, con solo dar cuenta de los ingresos y egresos al país, uno le queda claro que en definitiva es mayor la cantidad de extranjeros que han ingresado en el país durante la gestión de este gobierno y que son también mayores los controles, y esto es necesario decirlo. Y también vamos a hacer algunas advertencias de esta ausencia de controles que pareciera ser una liberalidad de una política de patria grande, pero que terminaba condenando a muchísimos extranjeros a la situación irregular. Fíjese, señor presidente, en el año 2013 ingresaron al país 50 millones de personas. En el año 2014, 54 millones de personas, números más, números menos. En el año 2015, 61 millones de personas. Y en el año 2016, 72 millones de personas, casi 73 millones de personas. ¿Por qué se produce un incremento de la cantidad de personas que ingresaban al país? Porque claramente ingresaron más personas al país, pero además se controló más. Y al controlar más, lo que uno garantiza es que aquel extranjero que ingresa al país, ya sea porque viene a radicarse con una residencia temporaria o con una residencia permanente, o si tiene una residencia transitoria o bien precaria, ingresa desde una situación regular. Diputado Petri, ¿le doy una interrupción a la diputada Di Tulio? Sí, claro. Diputado Petri. No, quisiera que me aclare un poquito los números que acaba de dar de la Dirección Nacional de Migraciones. 74 millones de personas ingresaron al país. Bueno, pero acláremelo, por favor. Estoy hablando de ingresos en distintas condiciones, residentes precarios, temporarios, transitorios y permanentes, y el número dado es de millones de personas. Millones de personas, 73 millones de personas aproximadamente. Si quiere le doy el número exacto. A ver, en año 2016, 72.868.423. Disculpe. Año 2015... 61.660.586, año 2014, 54.272.000. Que ingresaron, no están diciendo que se quedaron. Perdón. Le pido a todos, por favor, silencio. A los integrantes de la comisión también, por favor, no dialoguen entre sí, se dirigen por medio de la presidencia. Continúe con la exposición, diputado Petri. Le voy a aclarar, o voy a ser reiterativo, por si no me expliqué bien. Estamos hablando de millones de personas y estamos hablando de ingresos en distintas condiciones migratorias. No solamente estamos considerando a los ingresos permanentes, no solamente estamos considerando a aquellas personas que ingresan con la calidad de residentes temporarios,
sino también a los transitorios, por ejemplo, a los turistas, y por eso son millones de personas. Pero hay un dato que es elocuente, y digo, ¿por qué la gestión anterior condenaba a los migrantes a la situación irregular? Es este gráfico, que yo no he visto que alguien haya dado cuenta de la situación, por ejemplo, que ocurría en Salvador Massayacuiba, zona de frontera, limítrofe. Fíjese, señor presidente, año 2012, ingresaban por ese paso 340.000 personas. Año 2013, 387.000. Año 2014, 837.000. Año 2015, 1,5 millones. Ahora vamos a ver qué pasa. Retengan esta cifra por un momento. 1,5 millones después de haber tenido 300.000. ¿Qué pasó en el año 2016? Hubo un boom en ese paso fronterizo. Porque ¿saben cuántas personas ingresaron? 4.600.000 personas, señor presidente. ¿Y esto de qué habla a las claras? Esto de lo que habla a las claras es que hubo controles y hubo ingreso regular. Por eso yo decía, el kirchnerismo condenó a los migrantes a situaciones de ingreso irregular, que posteriormente tenía que salvar con la ley migratoria. Estos números no mienten, no soy yo el que lo digo. Había mayores controles, señor presidente. Tenemos los números del INDEC, si quieren. Claro, exactamente. Legisladores, no, por favor, legisladores, no dialoguen entre ustedes, no dialoguen entre ustedes, por favor, no dialoguen entre ustedes. A ver, discúlpenme, hay un problema con los 70.000 millones, eso todos lo sabemos. 72.000 son 72 millones, bueno, en los 70 tenemos un problema. Por favor, legisladores, no dialoguen, por favor, a ver, perdón, senadora Fernández Agachi, por favor. Dirijámonos de la presidencia del Frente para la Victoria, por favor. Gracias, presidente. Muy breve. Digo, si nos interesa... El diputado Petri. Bien. Menos mal. Si nos interesa tanto, pues creo que podemos aprovechar, y lo hago como propuesta, para solamente a los fines de dilucidar esta duda, que para mí no lo es, pero como hay una costumbre de poner en duda los números oficiales, está el director de Migraciones presente todavía, así que lo hago como propuesta a la comisión. Si eventualmente el interés es tan profundo, lo podemos hacer. Para mí es más que elocuente los datos, pero si lo seguimos discutiendo, lo propongo. ¿Terminó su exposición, diputado Petri? No, pero por supuesto. Continúe con su exposición. Estamos debatiendo la cuestión formal del decreto de necesidad de urgencia número 70. Después de su exposición va a hablar el senador País por parte del bloque del Frente para la Victoria PJ. Y después el resto de los integrantes y también legisladores que se quieran quedar, vamos a seguir debatiendo. Y por supuesto que el director de Migraciones también puede estar presente y vamos a seguir consultando porque este es un tema que no se agota en el día de la fecha. Gracias, señor presidente. Y fíjese, señor presidente, que la República Argentina debe ser de los países más abiertos a la migración en Sudamérica. Y esto se explica por su legislación, pero también se explica teniendo en cuenta lo que ocurre con los procesos migratorios en otros países de la región. Yo aquí tengo datos, por ejemplo, de las residencias concedidas en el marco de residencias del Mercosur por los distintos países del Mercosur, inclusive la República Argentina, en donde, por ejemplo, la República Argentina en el año 2015 entregó 113.000 residencias a migrantes, mientras que Bolivia solamente concedió 8.324, Chile 23.199, Colombia 2.925. Fíjese la distancia, la diferencia que existe respecto de la concesión de residencias entre la República Argentina y distintos estados que pertenecen al Mercosur o son asociados a este. Y una de las cuestiones que se dice por allí cuando se critica este decreto, no solamente era la cuestión de la materia penal, sino otro de los argumentos que se utiliza es que estamos criminalizando la migración.
No le estamos criminalizando a la migración irregular porque no la estamos definiendo como delito. Vuelvo sobre lo mismo porque me parece muy importante. No estamos tipificando el delito en este decreto de migrante irregular. Muy por el contrario, lo que estamos haciendo, y que ya lo preveía la reglamentación del artículo 29, es establecer mayores controles y establecer condiciones que son impedientes del ingreso y la permanencia en el país. Entre ellas, tener antecedentes penales, y esto es importante decirlo porque por allí se omite que más allá de que la ley de migraciones no hablaba en determinadas circunstancias de antecedentes penales, sí lo hacía el decreto reglamentario y sí definía que los antecedentes penales referían a personas que se encontraban procesadas o con sentencia no firme. Lo aclaraba expresamente esta situación el decreto reglamentario, con lo cual es importante dar cuenta de ello. Pero ¿cuál es la situación y cuál es la gravedad, señor presidente? Habían dos problemas que nosotros teníamos conforme a la ley anterior. El principal problema es que la ley anterior preveía expulsiones, la ley anterior preveía cancelaciones de residencia. El problema es que esas expulsiones no se materializaban. Esto es, se sancionaba el acto administrativo, quedaba firme, pero después no se ejecutoriaba. De esto dan cuenta las cifras que recién mencionaba el director de Migraciones, donde, por ejemplo, por mayor control, por la aplicación del artículo 70, solo se hizo efectivo en el año 2015 4 expulsiones. 4 expulsiones. Claro está que de más de 1.500 que se habían decretado por resolución. ¿Qué nos pasó en el medio? 1.500 personas que tienen una resolución firme, que tiene que ser ejecutoriada, que en muchos casos fue apelada o fue revisada judicialmente, que fue confirmada la sentencia y no se lograba que esa sentencia se hiciera efectiva. Y por eso el proceso sumarísimo que esta ley establece. Pero no para cualquier tipo de situación migratoria o para cualquier tipo de cancelación o para cualquier tipo de expulsión. Un proceso sumarísimo conforme a la gravedad de los delitos y conforme a la situación criminal, esto es, si es procesado, si es condenado, si tiene antecedentes penales. En esos supuestos nosotros creíamos que era importante establecer un procedimiento sumarísimo con plazos cortos, con plazos breves. Y uno dice, bueno, pero son demasiado breves, viola el derecho de defensa. Veamos qué ocurre en la región, digo, cuáles son los plazos que tiene Chile, que tiene Ecuador, que tiene Perú, y se van a dar cuenta que muchos de los plazos son incluso más breves que los que tiene la República Argentina. De hecho, por ejemplo, la legislación de Bolivia establece expulsiones que no son recurribles y las establece por vía administrativa. Esto es, nosotros consagramos la doble instancia, la posibilidad de revisión judicial y el doble conforme. Esto es, tenemos una instancia administrativa, tenemos una instancia judicial y tenemos apelación de esa instancia judicial. E incluso se podría llegar a la Suprema Corte de Justicia por recurso. Ahora, eso no ocurre en los países de la región, que incluso acusan a la República Argentina de una política migratoria xenófoba. Y en esto quiero detenerme un segundo, porque acá no estamos hablando de rechazar a la migración. Al contrario, nosotros queremos que en la República Argentina sigan viniendo personas migrantes, que sigan viniendo a trabajar, a generar sus proyectos de vida, a hacer grande este país como lo hicieron y como se formó este país producto de las corrientes migratorias, de los países limítrofes, de los países del continente, de los países de la región, pero también de otros continentes. Lo que queremos, señor presidente, es establecer una política migratoria que tenga una clara definición respecto de las condiciones con las cuales tienen que ingresar extranjeros que tienen procesos penales, que tienen condenas, que tienen antecedentes, que tienen frondosos prontuarios y que en definitiva eso termina siendo un óbice para el ingreso al país. Estas son las consideraciones que nos parece importante, porque no estamos legislando para impedir la migración en la República Argentina. Muy por el contrario, los números dan cuenta de que se han incrementado los ingresos en la República Argentina y el otorgamiento tanto de residencias temporarias, transitorias o permanentes. Lo que sucede, señor presidente, es que lo que queremos es que esas personas que ingresen al país no lo hagan con condenas penales, donde muchas de ellas ya estaban previstas incluso en el artículo 29, porque pareciera ser que algunos cuestionan esta ley
pero se olvidan de considerar que el artículo 29 ya preveía la posibilidad de que personas con procesos, con condenas aún no firmes o con condenas firmes, no ingresaran al país. Lo que sucedía es que, claro, una vez que se decretaba la expulsión era piedra libre porque nunca se ejecutaba. Entonces, prácticamente el artículo 29, el decreto reglamentario de ese artículo 29, terminaba siendo letra muerta. Los expulsaban y seguían y permanecían en el país. No me voy a extender demasiado, señor presidente. Podríamos hacer consideraciones en general, en particular. Podríamos hablar de los 490 días que se tardan muchas veces para agotar las vías recursivas, o de los 10 días del recurso de reconsideración, de los 15 del jerárquico, de los 15 de alzada, de los 30 del recurso judicial directo, plazos que actualmente terminan siendo un obstáculo cuando está totalmente comprobada la necesidad de expulsar al extranjero que se encuentra en una de las causales que establece la ley. Pero me parece que, dada la hora y teniendo en cuenta que van a haber otros expositores, señor presidente, consideramos que se encuentran totalmente cumplimentados los requisitos formales y sustanciales que reclama y exige el artículo 99 de la Constitución Nacional, y por lo tanto vamos a promover y vamos a auspiciar la declaración de validez del decreto 70 del 2007, que se encuentra en un todo conforme y ajustado a la Constitución Nacional y que de ningún modo busca perseguir a la migración, muy por el contrario, busca alentarla y fomentarla. Lo que no queremos permitir es el ingreso de extranjeros que sean delincuentes, que tengan condenas, que tengan procesos, y queremos que aquellos que lo tengan y realicen y cometan delitos en la República Argentina cuenten con un procedimiento que permita su rápida expulsión una vez cumplida la condena.